El recuerdo más vívido de mis últimos momentos está grabado en mi mente, una habitación de hospital fría y estéril, bañada por una luz opaca y sin vida. El zumbido incesante de las máquinas y el apresurado andar de los médicos y las enfermeras eran los únicos sonidos que llenaban mis oídos, mientras que mi corazón, acelerado de forma errática, parecía saltarse por completo su ritmo. El miedo se apoderaba de mí, pero un profundo agotamiento se había instalado en lo más profundo de mí. El dolor, que había sido implacable, se había vuelto insoportable y anhelaba que terminara. Y entonces, como si el mundo se hubiera detenido de repente, todo quedó en silencio. El ruido, el sufrimiento, incluso el paso del tiempo mismo parecieron detenerse. No había sonido, ni angustia, solo una quietud extraña y amortiguada que parecía abrazarme, como si me meciera suavemente en un espacio sin tiempo. No se parecía a nada que hubiera sentido antes, una sensación que era a la vez desconcertante y profundamente familiar. Sentí como si abandonara mi forma física, pero en ese momento también me sentí más viva, más yo misma de lo que nunca antes me había sentido. En medio de ese profundo silencio, había una ausencia de peso, una liberación del dolor que había definido mi existencia durante tanto tiempo. No había miedo, ni tristeza, solo una calma que me inundó por completo. Y fue entonces cuando lo vi, la luz. No una luz cualquiera, sino un resplandor vivo que respiraba y latía con una energía que no puedo describir. Era calidez y amor, puro e inmaculado, que irradiaba de ella como si fuera consciente. Y de esa luz brillante emergió una figura, Jesús. En ese momento, no cuestioné cómo era posible. Su presencia se sentía completamente natural, aunque su rostro estaba velado por un brillo abrumador. Su voz resonó dentro de mí, como si siempre hubiera estado allí, esperando, ven conmigo. Te mostraré lo que les sucede a quienes rechazan mi salvación. Sin dudarlo, lo seguí. El miedo no me atrapó, ni la duda. Solo un deseo profundo e inquebrantable de seguirlo, de aprender, de comprender. En cuanto tomé esa decisión, la luz cambió y se transformó a nuestro alrededor. El resplandor pacífico en el que me había sumergido dio paso a una nueva oscuridad abrumadora. Sentí que el suelo debajo de mí temblaba y se abría, como si la tierra misma se estuviera partiendo. Un viento frío me azotó la cara y, antes de que pudiera comprender del todo lo que estaba sucediendo, agarré la mano de Jesús y mi viaje comenzó. El mundo a mi alrededor cambió instantáneamente. Lo que había pensado que era un paraíso idílico ahora fue reemplazado por un paisaje de pesadilla, un lugar tan completamente diferente que no podía estar más lejos de la luz pacífica que acababa de dejar atrás. El primer asalto a mis sentidos llegó en forma de un hedor insoportable, una mezcla sofocante de carne quemada, descomposición y azufre. No importaba cuánto lo intentara, no podía protegerme de él, parecía filtrarse en cada parte de mí, como si se hubiera convertido en parte de mi propia piel. La luz se había ido, engullida por una oscuridad espesa y opresiva que parecía aplastarme por todos lados. Sin embargo, de alguna manera, todavía podía ver, como si mi visión se hubiera adaptado a la pesadilla que me rodeaba. Frente a mí se extendía un páramo desolado de rocas negras dentadas, con cuevas que arrojaban llamas al aire. Y en el fondo, resonando a través del vacío, se oían los gritos agudos y angustiados de innumerables almas, cada una más desgarradora que la anterior. Era como si el suelo bajo mis pies estuviera vivo, latiendo con una energía terrible y retorcida, como el latido del corazón de un infierno viviente. El miedo me consumía y me aferraba a la mano de Jesús, mi única ancla en esta locura. Su agarre era firme, inquebrantable, ofreciéndome una sensación de tranquilidad en medio del caos. A veces, lo miraba, temiendo que pudiera desaparecer, pero él permanecía allí, siempre allí, y eso era suficiente para evitar que me perdiera en el terror que me rodeaba. ¿Dónde estamos?, pregunté con voz temblorosa, apenas capaz de formar las palabras. Estamos en el infierno, respondió, su tono lleno de un profundo dolor no expresado. Infierno. La palabra se estrelló contra mí como una ola, sofocando todo aliento. Toda mi vida,
había escuchado historias de este lugar, advertencias sobre sus horrores, pero nunca, en mis pensamientos más oscuros, había imaginado que estaría en su mismo umbral. Una ola de terror me invadió, pero extrañamente, también sentí una compasión abrumadora por las almas atrapadas en este tormento. El aire se sentía denso con el peso de su sufrimiento, y con cada paso que daba, sentía como si esa carga también se posara sobre mis hombros. Los gritos de todas direcciones se hicieron más fuertes, más desesperados, hasta que las paredes de ese lugar maldito parecieron susurrar maldiciones impías en mis oídos, cada una más dolorosa que la anterior. Seguimos caminando, y podía sentir la oscuridad presionando, el tormento eterno que vivía dentro de la estructura misma de este lugar. Había entrado en un reino donde ninguna luz podía escapar, un lugar donde la salvación no tenía voz, y la agonía de las almas perdidas era interminable. Me quedé allí, paralizada por el miedo pero de alguna manera sintiéndome más viva de lo que nunca antes me había sentido. Pasamos bajo un arco de piedra ennegrecida y entramos en una vasta llanura infernal. La tierra se extendía interminable ante nosotros, quemada y ardiendo, un mar de cenizas iluminado por llamas que brotaban de la tierra como géiseres salvajes. En medio de esas llamas, los vi, almas desnudas, sus cuerpos demacrados, su piel seca y estirada sobre sus huesos, vagando sin rumbo con el terror escrito en sus rostros. Era como si estuvieran buscando algo, olfateando el aire, sus ojos moviéndose desesperadamente de un lado a otro. Su sed era tan real, tan intensa, que parecía flotar en el aire, una presencia física que amenazaba con consumirlos. Una de esas almas se agachó, sumergiendo su mano en un charco oscuro de líquido que brillaba con una falsa promesa de alivio. Pero tan pronto como bebió, su cuerpo se convulsionó en violentos espasmos. El líquido parecía quemarlo de adentro hacia afuera, empeorando su tormento en lugar de aliviarlo. Vi a otros correr hacia fuentes distantes que parecían un espejismo, con los brazos extendidos en señal de esperanza, pero las fuentes se disolvieron en el momento en que intentaron alcanzarlas. Esa era su existencia, una búsqueda interminable y desesperada de algo que nunca podría saciar su sed ardiente. El tormento en sus rostros iba mucho más allá de lo físico, era el tormento de un alma insatisfecha, que eternamente buscaba algo que siempre permanecería fuera de su alcance. ¿Quiénes son estas personas?, pregunté, mi voz era un mero susurro, arrastrado por el viento aullante. Son aquellos que vivían solo para sí mismos, respondió Jesús, con su voz cargada de compasión. Buscaban placer, pero nunca era suficiente. Ignoraban la única agua viva que realmente podría haber satisfecho sus almas. Mientras hablaba, una mujer cojeaba hacia nosotros, su cuerpo tan demacrado que parecía poco más que un esqueleto andante. Su cabello era quebradizo, como paja seca. Con manos temblorosas, se acercó a mí, sus labios se movían en silenciosas y desesperadas súplicas. Sentí que se me encogía el corazón, una oleada de impotencia me abrumaba. Quería hacer algo, cualquier cosa, darle agua, abrazarla, consolarla, pero no podía hacer nada. En ese momento, una oleada de empatía aplastante me invadió. ¿Cuántas veces yo también había buscado la satisfacción en deseos egoístas, descuidando el hambre más profunda de mi propia alma? Me invadió la gratitud, pero también un miedo innegable. Fácilmente podría haber terminado como ellos, vagando, eternamente sediento, buscando algo que nunca me saciaría. Abandonamos el avión en llamas y avanzamos por un estrecho pasaje de piedra, el aire se volvía más frío y sofocante. Cuando salimos, un nuevo sonido llenó el espacio, gritos agudos y delgados, como el llanto de un recién nacido. Se me heló la sangre al oírlo, y sentí un escalofrío de terror recorriendo mi columna. Jesús me condujo hasta un enorme contenedor transparente, y dentro de él los vi, almas demasiado pequeñas para ser consideradas completamente formadas, retorcidas en un tormento eterno. Eran innumerables, sus cuerpos apenas tomaban forma, como las formas de bebés o fetos, algunos tenues, casi como sombras, pero sus gritos, esos gritos, eran más fuertes que cualquiera que yo hubiera escuchado jamás. «Mamá»,
¿Por qué me mataste?, gritaban, un coro de voces inocentes, sus palabras más agudas que los gritos de cualquier adulto. Cada palabra se sentía como una daga de inocencia violada. Sus pequeñas manos se extendían, agarrando desesperadamente las paredes del contenedor, pero no había escapatoria, ningún refugio para ellos. ¿A dónde van?, pregunté, con la voz cargada de dolor y miedo, esperando más allá de toda esperanza que los llevaran a algún lugar tranquilo. Ellos regresan a mí, dijo Jesús suavemente. Aquellos cuyos padres reconocieron su error y buscaron perdón. He dado la bienvenida a su arrepentimiento. Pero los demás, los que se quedaron atrás, están destinados a permanecer en este lugar, como testimonio de una vida a la que nunca se le dio la oportunidad de florecer. Un profundo dolor se instaló en mi pecho. Me di cuenta de que las voces de estas almas nunca serían silenciadas. Seguirían gritando, proclamando eternamente la injusticia que habían sufrido. Y, sin embargo, no había ira en sus gritos, solo dolor puro e inconsolable. Continuamos más profundamente en el abismo, a través de otro corredor rocoso que se abrió para revelar una vista aterradora, enormes calderos de hierro fundido, al rojo vivo y que emanaban un calor sofocante y sofocante. El olor a metal quemado me picaba los ojos mientras nos acercábamos. Cada caldero estaba grabado con un nombre o categoría: evangélicos, católicos, ortodoxos, pentecostales, pastores, sacerdotes. Dentro de estos calderos había hombres y mujeres, con sus cuerpos cubiertos de una sustancia hirviente, parecida al alquitrán, que burbujeaba y silbaba mientras los consumía. Sus gritos perforaban el aire, un coro agonizante que nunca cesaba. Cada momento en el caldero traía consigo una nueva agonía, un tormento renovado que parecía extenderse por la eternidad. Los rostros de los condenados se retorcían de un dolor inimaginable mientras se retorcían, sus gritos llenaban el aire con un dolor que nunca podría ser aliviado. Los calderos, como las almas dentro de ellos, parecían existir fuera del tiempo, un testamento eterno de las consecuencias de vidas vividas sin verdadero arrepentimiento o comprensión. El horror de todo esto era abrumador, y sentí una pena dolorosa por las almas atrapadas en ese dolor inquebrantable. Vi su rostro, uno que había visto en televisión muchas veces, un predicador famoso, conocido por sus apasionados sermones y su apasionada devoción a Dios. Mi corazón se hundió en la incredulidad mientras lo señalaba. Pero lo he oído predicar la verdad, protesté, con la voz llena de conmoción. Era tan apasionado. Parecía tan devoto de Dios. Jesús me miró con tristeza en sus ojos, con una mirada cargada de compasión. Él dijo las palabras justas, pero su corazón estaba lejos de mí. Sus acciones fueron hechas para su propia gloria, no por amor a mí. En público, él predicó mi verdad, pero en secreto, vivió en mentiras, complaciéndose en el escándalo. No me sirvió a mí, sino a sí mismo. Un escalofrío me recorrió, tan profundo que temblé a pesar del intenso calor que nos rodeaba. En ese momento, comprendí la dolorosa diferencia entre una fe que se vive verdaderamente y una que se profesa meramente. Cuánta hipocresía se puede esconder detrás de una túnica religiosa, detrás del púlpito, detrás del altar. Con qué facilidad una persona puede engañarse a sí misma pensando que está caminando en justicia, cuando en realidad está viviendo una mentira. Mi corazón se hizo más pesado al pensar en cuán fácilmente el corazón humano puede caer víctima de la vanidad, cuán rápidamente el deseo de ganancia personal puede reemplazar la búsqueda pura de la verdad. Los gritos de los calderos parecían resonar cada vez más fuerte en mi mente, un sombrío recordatorio de lo lejos que podemos llegar cuando priorizamos las apariencias sobre la sinceridad. Seguimos adelante, atravesando un pasadizo más ancho que parecía hundirse más profundamente en la tierra. El aire se volvió denso, cada respiración era una lucha, como si la atmósfera misma estuviera cargada de desesperación. Entonces, nos topamos con una visión enorme y horrorosa, una extensión de barro negro y viscoso que se extendía infinitamente ante nosotros. Era un lago de corrupción, la esencia misma de la inmundicia. Almas, hombres y mujeres de todos los ámbitos de la vida, de todas las épocas y clases sociales,
Estaban sumergidas en el lodo, la suciedad pútrida los tragaba hasta el pecho. Sus cuerpos se retorcían en agonía mientras criaturas monstruosas, parecidas a reptiles con garras afiladas y dentadas, los arrastraban más profundamente en el barro. Algunas almas intentaron liberarse, pero cuanto más luchaban, más se hundían y el fango las arrastraba hacia atrás con una fuerza implacable. ¿Quiénes son?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro, mientras el estómago se me revolvía ante la repugnante escena. Son aquellos que vendieron sus almas por poder, dinero y éxito, respondió Jesús, con un tono cargado de tristeza. Ataron sus vidas a ambiciones terrenales, abandonando la caridad, la honestidad y la justicia en el proceso. Miré más de cerca y entonces lo vi, alguien a quien conocía, alguien que todavía estaba vivo en la tierra. Un político muy conocido, un hombre con el que había trabajado en el pasado. ¿Cómo es posible?, grité, con el corazón acelerado. ¿Todavía está vivo? La voz de Jesús era tranquila, pero las palabras que pronunció me golpearon como un puñetazo. Su cuerpo todavía camina por la tierra, pero su alma ya está esclavizada aquí. El demonio que recibió en su corazón ahora controla todos sus movimientos. Su verdadero yo está prisionero en este lugar. Sentí una oleada de náuseas que me invadió cuando me di cuenta de una terrible verdad. Me di cuenta de que hay gente que camina entre nosotros sin alma, recipientes vacíos, marionetas en manos del mal. Siempre había pensado que conocía a la gente que me rodeaba, pero ahora veía la oscura complejidad que puede esconderse incluso detrás de los rostros más familiares. El mundo está lleno de estos cascarones vacíos, engañados y controlados por fuerzas que apenas pueden comprender. Seguimos adelante, atravesando otra extensión oscura, hasta que nos encontramos en un valle árido, un paisaje de ceniza gris que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El aire aquí estaba denso por el calor, pero no había llamas imponentes ni géiseres de fuego salvajes. En cambio, un fuego continuo se enroscaba alrededor de las lenguas de las almas atrapadas aquí, girando en espiral en una agonía ardiente. Los demonios, con sus formas retorcidas y horribles, agarraban pinzas calientes y las usaban para atormentar las lenguas de las almas, retorciéndolas y desgarrándolas implacablemente. ¿Quiénes son estos?, pregunté, mi voz apenas audible, mis ojos fijos en la cruel escena ante mí. El sufrimiento era insoportable de presenciar. Son los que usaron sus lenguas como armas, respondió Jesús, con voz firme, pero llena de un frío subyacente. Difundieron mentiras, calumnias, chismes y difamaciones. Sus palabras, en lugar de elevar a los demás, los derribaron. Destruían con sus palabras, sembrando división y odio donde quiera que iban. Mi mirada se posó en una mujer mayor que estaba de pie entre las almas atormentadas. Su cabello, que alguna vez fue blanco, ahora estaba carbonizado, su rostro era una máscara de agonía. Cuando levantó los ojos, me quedé helado, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La reconocí. Era mi abuela, la mujer que siempre había considerado una persona devota y devota. Siempre había estado en la iglesia, siempre orando, siempre hablando del Señor. No entiendo, susurré, mi voz temblaba mientras las lágrimas me picaban los ojos. Ella oraba todo el tiempo. Era devota. La mirada de Jesús se suavizó mientras me miraba. Ella era devota, pero su devoción no era verdadera. Ella usaba sus oraciones para buscar consuelo, para satisfacer sus propios deseos, pero nunca me buscó verdaderamente. Sus oraciones eran vacías, porque nunca me abrió su corazón. Su lengua esparcía chismes, sus palabras sembraban discordia y nunca se arrepentía del daño que causaba. Este es su destino. No podía entenderlo. Como alguien tan devota, alguien a quien siempre había admirado, podía terminar así. La realidad de su situación estaba más allá de mi comprensión y el dolor que me causaba me parecía insoportable. Pero en ese momento, me di cuenta de que la devoción no se trata solo de apariencias, se trata de la sinceridad del corazón, la voluntad de vivir una vida que se alinee con la verdad de Dios,
no solo en público, sino en cada rincón privado del alma. El problema no es la religión, sino el corazón, dijo Jesús, su voz suave pero llena de una firme compasión que atravesó mi alma. Su boca estaba llena de malicia y juicio hacia los demás. Hablaba de mí, pero nunca me conoció de verdad. Usaba la oración como escudo mientras que su corazón albergaba envidia y críticas constantes. No pude contener las lágrimas. Se me apretó el pecho y rompí a llorar sin control. Quería gritar, defenderla, pero en el fondo sabía que no podía. El momento del arrepentimiento, del cambio, ya había pasado. Lo que estaba presenciando era la trágica consecuencia de una vida vivida con palabras venenosas, un corazón que se negaba a ablandarse y un alma que se aferraba a la amargura. La verdad era innegable, ya no había tiempo para el perdón aquí. Seguimos caminando, pasando por un portal de piedra cubierto de inquietantes y demoníacas tallas que parecían retorcerse a medida que nos acercábamos. Del otro lado, entramos en una caverna que era austera y escalofriante, fría, quieta y sofocantemente silenciosa. El aire era denso, como si llevara el peso de innumerables almas perdidas. Allí no había llamas ni gritos atormentados, solo un silencio opresivo que parecía sofocar la luz misma. No veo nada, susurré, sintiendo una profunda sensación de inquietud. ¿Quién está aquí? Son ellos los que me negaron, respondió Jesús, con su voz llena de silenciosa tristeza. Eligieron vivir como si yo no existiera. Rechazaron mi luz y ahora habitan en la oscuridad eterna. Cuando mis ojos se acostumbraron, vi siluetas encorvadas, inmóviles e inexpresivas. No gritaban, no lloraban, simplemente existían, o tal vez ya no existían de ninguna manera significativa. Eran como cascarones vacíos, envueltos en una apatía profunda y absorbente. El puro horror de aquello me golpeó hasta lo más profundo. Era como si esas almas hubieran sido tragadas por completo por una oscuridad impenetrable, tan completa que incluso la capacidad de sentir dolor se había desvanecido. En ese momento, comprendí algo profundo, que la ausencia de toda esperanza, toda luz, todo amor, podía ser un tormento más devastador que el dolor físico. No había respiro aquí, ni un atisbo de salvación, ni un camino hacia la redención. Fue una aniquilación de todo, un vacío donde incluso el concepto de sufrimiento ya no tenía sentido, solo el vacío frío e infinito de la desesperación total. Apreté más fuerte la mano de Jesús, encontrando la más mínima chispa de consuelo en su presencia. Juntos, dejamos atrás ese vacío sofocante y emergimos a un estrecho pasaje que giraba y giraba como un laberinto. Las paredes estaban llenas de cicatrices y garras, como si algo inhumano hubiera intentado liberarse desde adentro. De las grietas en la piedra, rezumaba sangre coagulada, y cada paso que dábamos resonaba, amplificando el miedo que parecía flotar en el aire. De repente, oí una voz débil y apagada, apenas audible por encima del silencio. ¿Puedes verme? Me di vuelta y vi a un hombre acurrucado contra la pared. Su piel estaba moteada con manchas oscuras y carbonizadas, como si lo hubieran quemado hasta quedar irreconocible. Sus ojos estaban vacíos, pero el dolor dentro de ellos era inconfundible. Era una mirada de profundo sufrimiento, del tipo que hablaba de algo mucho peor que el dolor físico. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblaba por la incertidumbre. He estado aquí durante 290 años, respondió, su voz temblaba por el peso de su tormento. El fuego nunca me abandona, ni por un solo instante. Cada segundo, es como arder por. Me quedé congelada, incapaz de procesar la enormidad de lo que había dicho. ¿290 años? Apenas podía comprender el concepto de tiempo en este lugar. ¿Cómo alguien podía soportar tanto sufrimiento durante tanto tiempo? ¿Por qué estás aquí?, pregunté, finalmente encontrando mi voz. El hombre bajó la cabeza, sus hombros se hundieron de vergüenza. Viví por el dinero, por el lujo. Pensé que Dios era una broma, algo para gente débil. Me burlé de cualquiera que tuviera fe. Pensé que podía comprar todo lo que quisiera,
y ahora, ardo. Ya no había arrogancia en su voz, solo un arrepentimiento desesperado. Si tan solo pudiera volver atrás, aunque fuera por un momento, para cambiarlo todo. Sus palabras se desvanecieron en un sollozo, y pude escuchar la profunda angustia en su voz. Estaba claro que daría cualquier cosa por un solo momento de gracia, pero esa oportunidad había pasado hace mucho tiempo. El tiempo se había acabado. Jesús lo miró con profundo dolor. La gracia estaba a tu alcance, pero la desperdiciaste. Los sollozos del hombre resonaron en el espacio hueco y vacío. Sus lágrimas hacía tiempo que se habían secado, dejando solo el sonido hueco de su sufrimiento. Fue un momento desgarrador, uno que hablaba del arrepentimiento y la desesperación infinitos de un alma que había perdido la oportunidad de arrepentirse. Después de ese encuentro desgarrador, el paisaje cambió una vez más. Nos encontramos de pie ante una enorme puerta negra, adornada con símbolos que me llenaron de pavor, serpientes retorcidas, calaveras sonrientes e inscripciones crípticas que parecían latir con una energía malévola. Cuando la puerta se abrió con un chirrido, una ola de aire fétido y abrasador nos golpeó, casi dejándome sin aliento. Era como si el aire dentro de la puerta estuviera contaminado con el hedor de la muerte. Dentro del salón, era como si estuviera en el corazón de la oscuridad misma, una catedral invertida, enorme y opresiva. Un trono, frío y oscuro como la obsidiana, se alzaba en el centro. Una figura estaba sentada sobre él, envuelta en humo y sombras que se movían como si tuvieran voluntad propia. No podía ver su rostro con claridad, pero sentí la abrumadora presencia de pura malicia y odio, una fuerza oscura que llenaba cada rincón del abismo. Era una presencia tan poderosa que envió una ola de miedo a través de todo mi ser. Alrededor del trono se arrodillaban filas de demonios, sus ojos brillaban con malicia. Algunos sostenían pergaminos manchados de sangre, mientras que otros arrastraban almas, retorciéndose de dolor y miedo. Los ecos de su sufrimiento reverberaban en el aire. Un demonio levantó un alma ante el trono y dijo con voz áspera: «Aquí hay otra alma para ti, mi señor». La repulsión que sentí fue indescriptible. Sentí como si mi propio espíritu retrocediera de horror. Pero en ese momento, Jesús me apretó la mano con fuerza, recordándome que Él era mi protector, mi esperanza. No estaba sola. Su presencia me anclaba, incluso frente a tanta maldad. Entonces, el gobernante de este lugar infernal, Satanás, fijó su mirada en mí. «Así que has llegado hasta aquí, humano». Su voz era un suave y sibilante siseo, pero hervía de odio incontenible. El miedo surgió dentro de mí, pero antes de que pudiera hablar, Jesús respondió por mí. «Ella no es tuya. Ya he triunfado». En un instante, los cimientos mismos del salón parecieron temblar. Una furia como ninguna otra que hubiera sentido antes estalló en el aire. Las llamas se alzaron y las sombras parecieron retorcerse de rabia. El rugido de ira que siguió fue ensordecedor y, por un momento, sentí como si todo el reino del infierno temblara. Cerré los ojos, abrumada por la intensidad del momento, y cuando los abrí de nuevo, todo estaba blanco. La luz cegadora me hizo jadear, como si me hubieran arrojado al agua fría. Desorientada, miré a mi alrededor. Ya no estaba en el infierno. Vi un techo blanco, el duro resplandor de las luces de neón y el pitido mecánico del equipo del hospital que me rodeaba. Los rostros sorprendidos de las enfermeras reflejaban la conmoción por lo que acababa de suceder. «Tu corazón se había parado», tartamudeó una enfermera, luciendo como si no pudiera creerlo. La incredulidad me inundó. Mi cuerpo se sentía débil, temblando, pero estaba viva. Había vuelto. Cerré los ojos brevemente y, en ese momento, me inundaron los recuerdos de todo lo que había presenciado, los calderos hirviendo, los gritos interminables, el hombre ardiendo y el trono de Satanás. Era como si cada detalle se hubiera grabado a fuego en mi mente, para nunca desvanecerse. Había estado en el infierno. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras susurraba: «Estuve en el infierno». Mi voz era débil,
pero el peso de mis palabras era enorme. Estaba viva, pero esta nueva vida conllevaba una responsabilidad demasiado grande para llevarla sola. Jesús, en su infinita misericordia, me había permitido regresar con un solo propósito: dar testimonio. El mundo tenía que saberlo, el infierno existe y la salvación es real. La urgencia ardía dentro de mí, un fuego que no podía apagar. Sabía que algunos dudarían de mí, otros se burlarían de mí, pero nada de eso importaba. Mi deber era claro: decir la verdad. Asegurarme de que el mundo supiera las consecuencias de rechazar la salvación, salvar aunque fuera una sola alma del destino que yo había visto. En los días que siguieron, me recuperé físicamente, mi cuerpo sanó, pero mi vida nunca fue la misma. Todos los días, no podía olvidar los gritos, los rostros de los perdidos, las almas desesperadas que clamaban por liberación, y cada vez que hablaba con alguien, sentía una oleada abrumadora de amor. No podía soportar la idea de que alguien que conocía terminara en ese lugar. El infierno no es solo una historia, no es una metáfora, no es una alegoría. Lo he visto con mis propios ojos, lo he oído y lo he sentido de maneras que van más allá de la comprensión humana, y sé, con una certeza inquebrantable, que solo la misericordia de Cristo puede protegernos del tormento eterno que aguarda a quienes lo rechazan. Si estás leyendo esto, debes saber que tienes un regalo ante ti: tiempo para elegir la luz, para abrazar la salvación que Cristo ofrece. Aún tienes la oportunidad de volverte hacia Él, para evitar la oscuridad. A mí se me concedió una segunda oportunidad, pero muchos no la tendrán. El tiempo es corto, no esperes hasta que sea demasiado tarde. Este mensaje es un poderoso llamado a la acción, una petición de urgencia y un recordatorio de la responsabilidad que todos tenemos de difundir la verdad a quienes nos rodean. El peso de lo que has visto y experimentado te obliga a compartirlo y, al hacerlo, estás ofreciendo a otros la oportunidad de escuchar, reflexionar, y potencialmente, cambiar su rumbo. La idea de que cada voz puede marcar una diferencia es especialmente importante ahora, cuando el mundo enfrenta un momento de prueba. El desafío es claro: no permanecer en silencio, sino hablar y compartir el mensaje con la mayor cantidad de personas posible. Cada individuo que escucha la verdad es otra alma que podría salvarse. Al acercarte a los demás, ya sea a través de conversaciones personales o compartiendo en línea, estás ayudando a crear un efecto dominó. Al alentar a las personas a actuar comentando amén o compartiendo de donde son, crea un sentido de unidad, fomentando la fuerza y la solidaridad entre quienes son parte de este esfuerzo. El mensaje no se trata solo de escuchar la verdad, se trata de responder a ella y convertirse en parte de algo más grande, una comunidad de creyentes, unidos en la misión de despertar corazones. La invitación a suscribirse para recibir más información y actualizaciones ofrece una manera de seguir creciendo en comprensión y preparación, brindando a quienes son receptivos más recursos para enfrentar los desafíos que se avecinan.